Sí, maestra. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les voy a presentar algo, pues muy sencillo, pero creo que vale la pena. Lo que yo les voy a presentar son las regletas Cusinier. Bueno, en primer lugar, como introducción, les voy a decir que esta es una, pues, consecuencia del diplomado, el diplomado 1, y de aquí del seminario. Entonces, en el diplomado, el maestro Struck nos sugiere como tarea leer los libros del 1 al 4 de los elementos de Euclides, y en ellos se aborda la parte geométrica. Pero en la parte 2, en el módulo 2, el maestro César comenta que a partir del libro 4, los elementos de Euclides se aborda la parte aritmética, y que además es muy lamentable que en la actualidad a los niños no se les enseñe matemáticas, y bueno, se les enseña matemáticas, pero omitan el trabajo de Euclides. Y después, posteriormente, el doctor Falconi propone talleres para los alumnos del bachillerato. Entonces, esta presentación pues va con ese fin, una propuesta para los alumnos de Prepa 2, que son de iniciación universitaria, y para los alumnos del cuarto de bachillerato. Voy a considerar cada vez que yo hable de las regletas de un segmento. Ay, no me hace caso esto. Ahí está. El inventor de las regletas fue Georges Cusinier, nació en Quaregnon, Bélgica, y su formación en un inicio fue músico, pero también trabajó como maestro de grupo en una escuela de educación primaria en Thuin en los años 50, y publicó un libro llamado Los números de colores. Entonces, pues él tenía este trabajo, se puede decir que ahí contemplado, pero quien popularizó el uso de las regletas fue Caleb Catteño. Entonces, las regletas son prismas cuadrangulares, tienen volumen, y una de sus caras tiene 1 centímetro cuadrado. Son de diferentes colores, y la idea de número se va a asociar a la longitud de un segmento. La más pequeña es de 1 centímetro de largo, y la más grande es de 10 centímetros de largo. Cada longitud de las regletas está asociado a un color y a un número entero del 1 a 10. Sí. Fueron introducidas en los años 50 Sí. en los programas de nivel primario en varios países. Y la ventaja de estas regletas es que permiten la manipulación de conceptos abstractos, y conduce a los alumnos a aspectos muy concretos. Entonces, algo que yo siempre he alegado es que si a mí me hablan de una célula en la clase de biología, pues es obvio que no voy a poder tocar una célula, pero si me llevan al laboratorio y lo veo en el microscopio, pues entonces sí voy a poder ver lo que tratan de enseñarme. Y muchas veces con matemáticas, pues eso no es posible. Entonces, estas regletas sí permiten visualizar esos procesos aritméticos o algebraicos. Y además, el que los alumnos las manipulen las regletas, pues va a permitir que se autocorrijan, ya que van a poder ver las respuestas, y entonces eso les va a permitir experimentar. Estas son las regletas.
a pesar de que son hechas, bueno, están fabricadas de diferentes materiales, todas ellas siempre tienen el mismo color y el número asociado pues va a ser el mismo. Entonces, al rato voy a comentar algo que es muy importante, al menos para mi gusto, es que la más pequeña es 1 centímetro cúbico. Bueno, entonces una primera utilidad que yo propongo es que los alumnos visualicen el orden que hay en los números enteros. Muchas veces ocurre que no ubican bien en la recta numérica a los números enteros negativos. Entonces, que ellos puedan manipular con estas regletas, pues va a permitir que visualicen ese orden que hay en los números enteros. Bueno, entonces, el mínimo común múltiplo, lo que se hace es que se van a emparejar trenes y los trenes van a hacer secuencias de regletas del mismo color. Entonces, para determinar el mínimo común múltiplo de dos números, pues lo que se va a hacer es emparejar o construir trenes de manera tal que se construyan dos trenes que tengan la misma longitud. Entonces, aquí el mínimo común múltiplo de 3 y 5, pues va a ser emparejar trenes con fichas verdes y trenes con fichas, o con regletas, perdón, amarillas, y entonces así el alumno va a entender lo que es el mínimo común múltiplo. Y para el máximo común divisor, cada segmento se va a construir con trenes con sus diferentes divisores. Entonces, si nosotros queremos determinar el máximo común divisor de 12 y 15, pues en primer lugar voy a considerar un segmento que mida 12 centímetros, digo 12 unidades, perdón, y otra que mida 15. Entonces, para el de 12, no, aquí con lo que estoy, en Canva no se ve, el cursor me pinta un punto azul, pero bueno, aquí tengo en la parte superior al número 12 y en el número 12 voy a hacer trenes con regletas que midan 2, 3, 4, 6 y para el número 15 pues solamente puedo considerar regletas que tengan longitud 3 y 5. Entonces, el máximo común divisor de 12 y de 15 va a ser el 3, o sea, la regleta más grande que divide a ambos números. Bueno, algo que también se puede hacer y que, pues esto yo creo que más bien es para primaria, pero a veces así algunos alumnos cuando están pues terminando la primaria o la secundaria, no entienden bien eso de y llevamos los famosos acarreos. Entonces la suma que yo aquí propongo es sumar 847 con 169. Lo que vamos a hacer es que vamos a unir para las unidades la regleta del 7 con la del 9. Y pues ese número ya sabemos que es mayor a 10, entonces al lado vamos a ubicar la regleta que vale 10, que es la naranja, y vamos a buscar la regleta que me permita hacer otro segmento de longitud igual a la de los números que estoy sumando. Entonces, esta regleta de 10 la voy a sustituir por una unidad en las decenas y me va a quedar en las unidades 6. Posteriormente, lo que voy a hacer es unir la decena que consideré de sumar las unidades y las unidades que ya estaban planteadas. Entonces,
como la suma se ve aquí que es mayor que 10, aquí ya me equivoqué, aquí iba un 10 en este 6 de la naranja, pongo la regleta naranja que mide 10 y queda una decena. Pero esta regleta de 10 la acarreo, me la llevo a las centenas, uno la decena donde hice el acarreo, pero la centena de 8,1 quedan mis centenas originales. Entonces, pues ya aquí ya vemos que coinciden en este caso y entonces podemos asegurar que esta suma va a ser 10. Y bueno, aquí podemos ver que ya manipulando y no dejando tanta regleta encimada, el alumno puede ver esa suma. Para las restas, pues va a ser algo muy similar. Queremos restar 178 a 325 y pues lo primero que nos damos cuenta es que no puedo restar 8 unidades a 5. Entonces, una decena de aquí la convierto a decena y entonces voy a tener 15 unidades y ahora sí puedo restar 8. Entonces veo que me faltan 7 unidades para poder tener este segmento. Este 7 es el que dejo aquí. Nuevamente quiero restar 7 de 1. No puedo en las decenas. Entonces voy a convertir las 3 centenas que tenía en una decena acá. Y entonces ahora sí puedo restar 7 unidades a 11 y va a ser 4 la diferencia. Y bueno, aquí ya se ve que sí se puede restar una unidad a 2 y entonces la resta queda así. Entonces los alumnos, no me permite hacer el cambio, permítanme un segundo. Puedo hacer eso. También se pueden hacer cocientes y como ya sabemos, pues los cocientes pueden ser exactos o no. Entonces aquí nuevamente, pues si yo le pido al alumno que divida 16 entre 8, pues iba a poder acomodar en ese segmento que mide 16 unidades, pues 2 segmentos de 8. Pero si le pedimos al alumno que divida 16 unidades en 5, pues se va a dar cuenta que va a poder acomodar aquí, emparejar 3 regletas de 5 y se va a dar cuenta que el residuo es 1. O también se puede dar cuenta que el 16 lo puede escribir como 5 veces 3 más 1. Esto sí es de mi cosecha. Yo supongo que son 10 las regletas porque nosotros aprendimos a hacer las operaciones elementales en sistema base 10. Pero para los que alguna vez tuvimos la dicha de dar el programa de cuarto anterior, pues en el programa de cuarto anterior, en prepa, teníamos que enseñar sistemas de numeración. Entonces, esto también sirve para poder explicar a los alumnos operaciones en bases de 2 a 9, y tengo entendido que en el programa de iniciación universitaria, este tema sí se contempla, entonces en eso se puede utilizar las regletas. Bueno, a mí la verdad, lo que me preocupa con algunos alumnos, no con todos, es la suma de fracciones. Y la suma de fracciones a veces les cuesta, así aritméticas, trabajo entender y ya no digamos las algebraicas. Entonces, lo que yo propongo aquí es pues hacer las operaciones con fracciones. Vamos a sumar 3/4 con 2/5. Entonces, 3/4 lo vamos a representar de esta manera. La regleta de arriba
va a ser el numerador y la regleta de abajo va a representar el denominador. Entonces aquí tengo 3/4 y aquí tengo 2/5 para sumarlos. En primer lugar, lo que hay que determinar es el común denominador. Entonces, vamos a hacer trenes de manera tal que yo pueda encontrar el mínimo común múltiplo entre 4 y 5, y al hacer los trenes de lo que me doy cuenta es que empatan por primera vez cuando la longitud del tren es 20. Entonces, el denominador ya está. Entonces, para sumar ya las fracciones, vamos a hacer lo siguiente. En un segmento de 20, vamos a necesitar 3 barras. Esta regleta representa el número 3. Voy a necesitar 3 barras que midan 5. Aquí tengo las 5. Y voy a necesitar 2 barras que midan 4. Entonces, esta va a ser la suma del numerador. Entonces, pues lo que hay que hacer aquí es contar. 15 más 8 son 23 y el denominador va a ser 20. Ahora, si nos cuesta trabajo pues contar, lo que se puede hacer es al 20 agregarle la longitud que falta al segmento para que no cueste trabajo. El producto de fracciones. Si nosotros queremos multiplicar 5/9 por 1/2, pues entonces hay 2 formas de hacerlo. Una de ellas va a ser considerar una regleta que mida 5 unidades y 2 regletas que midan 9 unidades. Entonces, esto de aquí es lo que me va a representar el producto y va a ser 5 sobre 18. O bien, lo que necesito son 5 regletas que midan 1 unidad y 9 regletas que midan 2 unidades. Entonces, pues ya aquí al hacer la suma de lo que tenemos tanto en el numerador como en el denominador, pues vamos a tener 5 sobre 18. Voy a necesitar ahorita lo que van a ser las regletas, las fracciones, perdón, las fracciones equivalentes. Y entonces, si yo tengo 4 décimos, pues el 4 lo puedo considerar como 2 regletas de 2 y el 10 como 2 regletas de 5. La idea es que que 4 décimos lo pueda yo expresar de la misma manera con 2 fracciones. Entonces, 4 décimos, aquí no sé si esté bien utilizada la palabra, pero 4 décimos tiene la misma escala que 2/5. Entonces, por eso es que podemos hacer la simplificación, o lo que nosotros hacemos de manera aritmética es dividir entre 2 el numerador y entre 2 el denominador. Pero la idea es dividir entre lo mismo. Y bueno, aquí lo que les presento, pues son fracciones equivalentes, pero la idea es que van a estar a la misma escala cada una de las representaciones que estoy aquí mostrando. Y bueno, seguramente ahorita voy a necesitar esto, el 3/9, lo sustituyo por 3 regletas de 1 unidad y el 9 con 3 regletas de 3 unidades. Entonces, 3/9 va a ser 1/9. 1/3, perdón. Bueno, voy al cociente de fracciones y hay que dividir 2/7 entre 5/3. Pero nosotros sabemos que dividir 2 fracciones equivale a multiplicar la primera fracción por el recíproco de la segunda. Entonces, pues las multiplicaciones ya les mostré cómo hacerlo. A mí me resultó más fácil
tomar, en vez de tomar 5 regletas de 2 unidades, me di cuenta que es más fácil tomar la regleta del numerador más larga y ponerlas tantas veces como me dice esta de acá. Entonces son 2 regletas de 5 unidades, igual en el denominador la de mayor longitud, 3 regletas de 7 unidades, y entonces esto va a ser 10 sobre 21, ¿no? Que es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y seguramente ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar si esa división admite una simplificación? Pues va a ser exactamente lo mismo. Considero, si yo quiero multiplicar 2 sobre 15, perdón, si quiero dividir 2 sobre 15 entre 5 sobre 2, pues considero el recíproco de 2 quintos y voy a proceder en otra imagen a hacer la multiplicación. Entonces les dije yo que consideráramos la regleta más larga, que son 5, pero vamos a considerar 2. Entonces aquí en el numerador va a ser 10. Y en este caso, pues el número 15 lo construí con la suma de una regleta de 10 con 5, ¿no? Entonces van a ser 2 segmentos que midan 15 unidades y entonces vamos a tener 30. Entonces voy a proceder a simplificar 10 sobre 30 y en primer lugar pues me puedo dar cuenta que tengo 2 regletas en el numerador, perdón por llamarlo así, pero tengo 2 regletas de 5 en el numerador y tengo 2 regletas así entre comillas de 15 unidades. Las separo, que sería lo primero a simplificar entre 2. Posteriormente, bueno, ya al hacer la simplificación, por lo de escalas que les comento, me va a quedar que 10 sobre 30 son, son 5 sobre 15. Y después me puedo dar cuenta de que este segmento de 5 y de 15 los puedo representar con 5 regletas en el numerador y con 5 regletas en el denominador. Entonces, queda representado de esta manera, pero hago 5 conjuntos iguales y ya sé que eso va a ser equivalente a 1/3. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hagamos este cociente de 2 sobre 15 entre 2 sobre 5, eso va a ser 1/3. Bueno, otra utilidad que yo encuentro con las regletas ya a nivel, aquí sí ya es secundaria, ya no es tanto primaria o el primer año de iniciación, es voy a ignorar el valor de las regletas, solamente me voy a fijar en, en el tamaño o en los colores mejor dicho. Entonces, si yo quiero sumar 3 segmentos que midan A con 3 segmentos que midan B, pues eso me va a permitir decir que lo que voy a tener son 3 regletas que tengan longitud AB. Y esto es una buena, digo A más B, es una buena oportunidad para empezar a ver factorización. Y de igual forma, la propiedad distributiva, si yo quiero multiplicar por 4 la suma de 3A con 4B, pues lo puedo representar de esta manera y al final me puedo dar cuenta de que voy a tener 12 segmentos que miden A sumado con 16 segmentos que miden B. Ay, se me está acabando la pila, perdón. Entonces, bueno, esa es una cosa. Otro es visualizar los productos notables. Entonces, multiplicar 2 magnitudes equivale a determinar el área de un rectángulo. El cuadrado amarillo, que no es regleta, ahorita les digo de dónde salió ese cuadrado amarillo, va a representar el cuadrado de un número algebraico.
y la regleta naranja va a representar un número aritmético. Entonces, un error, esto creo también se le conoce como algebloques. Un error muy frecuente en los alumnos es confundir el cuadrado de un binomio con una suma de cuadrados. Entonces, aquí el alumno puede manipular las regletas y pues darse cuenta que efectivamente eso no es lo mismo, que pues aquí están faltando dos rectángulos. Algo que a veces cuesta un poco de trabajo dibujar en el pizarrón, yo al menos no soy nada buena para dibujar, pues es la diferencia de cuadrados, y muchas veces no entienden lo que pues nosotros sí entendemos bien, que estos dos segmentos, este rectángulo lo podemos considerar en la parte superior y que va a representar la diferencia de cuadrados, ¿no? El cuadrado x cuadrada, y le estamos quitando este cuadro que aquí está haciendo falta. Y bueno, los productos de dos binomios. Entonces, como ya les comenté, multiplicar dos productos equivale a encontrar el área de un rectángulo. Entonces, yo le puedo decir al alumno que quiero saber cuál es el área de encontrar del rectángulo que tiene x más 5 unidades. Tiene, el amarillo tiene longitud 5, 10, perdón, x, y este tiene longitud 5, porque aquí apenas si se alcanzan a percibir 5 regletas naranjas, y tiene de altura X y 3 regletas naranjas. Entonces, con la ayuda de las regletas se puede dar cuenta que esta va a ser el área, ¿no? Y que este término va a ser la suma de este rectángulo con este otro rectángulo. Bueno, igual puedo, no necesariamente los coeficientes de los términos lineales tienen que ser 1. Yo voy a necesitar obviamente más de estos cuadrados. Insisto, no forman parte de las regletas, pero el alumno sí puede construir esos rectángulos y puede darse cuenta de esto. Entonces, no es solamente haz la multiplicación, sino date cuenta si estás multiplicando bien o no estás multiplicando bien. Bueno, otra utilidad es la factorización de polinomios. Y si se dan cuenta, no voy a intentar factorizar algo, pues algo sencillo para los alumnos, sino algo que puede ser un poquito más elaborado, pero con ayuda de estos materiales va a ser muy fácil. Lo que yo propongo es que se le dé al alumno 3 cuadrados, que se le dé 10 regletas, y que se le dé, 10 regletas naranjas, y que se le dé 8 regletas blancas. Entonces, es decir, bueno, con ese material, que finalmente se puede representar de esta manera, quiero que me digas cuáles son las dimensiones del rectángulo que puedo representar con este material. Entonces, el alumno va a empezar a jugar y pues se va a dar cuenta que pues la forma en cómo va a poder representar las dimensiones de ese rectángulo, pues va a ser de esta y no otra, porque muchas veces preguntan, bueno, ¿y eso es cierto? Pues sí, sí es cierto, y no lo puedo hacer de otra manera, pues sí, a veces no, inténtale, date cuenta si sí o si no. Entonces, otra factorización aquí es esta. Nosotros ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es
pues ver si el polinomio tiene factor común. Tiene factor común, pero yo voy a omitir el factor común. Simple y sencillamente voy a jugar con las regletas, con los materiales, insisto, el amarillo no es regleta. Le voy a dar 4 cuadrados amarillos, 10 regletas a naranjas y 6 blancas. Entonces, cuando yo le pida que me construya el rectángulo que puedo representar con estos materiales, pues me va a decir que las dimensiones van a ser estas. Siempre tenemos un alumno que pesca las ideas de momento y me puede decir, oye Nora, pero aquí yo puedo ver que puedo dividir esta área en 2 áreas iguales. Y eso es muy cierto. Entonces, el alumno puede separar esta área en 2 áreas iguales y entonces es ahí cuando podemos observar que el polinomio que en un inicio se le pedía factorizar tenía factor común. Bueno, entonces aquí va a suceder lo mismo. Puede ser que ya haya entendido que al analizar los coeficientes tiene un factor común y entonces ya va a intentar construir rectángulos de áreas iguales, ¿no? Y no por eso dejan de ser rectángulos de diferente área. Y bueno, no necesariamente tienen que ser binomios. Yo le doy un cuadrado amarillo que representa x cuadrada y cuatro regletas. Entonces yo le digo, con estos construyeme un rectángulo. Quizá lo que intente hacer es poner 2 regletas aquí y 2 regletas acá, pero no, o sea, perdón, 2 regletas aquí y 2 regletas acá, 2 horizontales y 2 verticales, pero se va a dar cuenta de que va a faltar un espacio. Entonces, lo va a obligar a hacer esta factorización. Y bueno, el teorema de Pitágoras. Ahora que estamos en línea, en el primer día de clase de matemáticas 5, empezamos a hablar de Euclides y empezamos a hablar de lo que era un axioma, un postulado, un teorema. Y cuando yo les pregunto que si ellos conocen un teorema, ellos dicen que sí, y entonces yo les digo, a ver, ¿cuál es el teorema? Y los 2 años me ha sucedido que pues hacen uso del nuevo verbo que es googlear, escribieron teorema de Pitágoras en el buscador y me dijeron que el teorema de Pitágoras es a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada. Entonces, pues eso no es el teorema. Falta la hipótesis, falta decir que el triángulo debe de ser rectángulo para que se cumpla el teorema de Pitágoras. Entonces, proponiendo ternas, o ellos podría ser que, bueno, dime qué ternas son las que me van a permitir visualizar el teorema de Pitágoras, pues nuevamente ellos manipulan las regletas y tienen que darse cuenta que, pues que la suma de este cuadrado con este cuadrado va a tener que ser igual a este cuadrado. Aquí hay otra terna igual y en ambos casos se tienen que percatar de que el ángulo que se forma aquí con los catetos, pues tiene que ser un ángulo recto. Y eso es todo. El material que utilicé como auxiliar no es una regleta Cusignier, es un cubo. El cubo se desarma en 10 capas y viene con material, con otro material que son
lo que antes representaba la regleta naranja, la que mide 10, y las chiquitas son regletas equivalentes a las de color blanco, pero este material lo que tiene son como botones como los Legos para poderlos ensamblar. Yo los utilicé porque cuando tuvimos la clase con el maestro Struck y con el maestro César, me vinieron a la mente que mis hijas utilizaron ¿cómo se llama? El material. Y ellas en la primaria trabajaron con esos materiales. Entonces, pues fui a buscar yo ahí en la caja de los olvidos los materiales y me encontré con el cubo. Las regletas, obviamente niñas de primaria, no las tenían completas, pero lo que sí pude rescatar completas, al menos de una de mis hijas, fue la otra me estaba diciendo, es que yo el cubo nunca lo llevé, fue el cubo de la más chica. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado. No sé si tengan algo que comentar. Muchas gracias, maestra Nora. Si hay algún comentario, siempre es bonito ver, visualizar las matemáticas, ¿no? Visualizar lo que es un número y que los alumnos lo manipulen, se me hace interesantísimo. ¿Alguien No, quiere comentar algo? Sí, doctor. ¿alguien? Pensé que Ah, quería. maestra, ¿usted ha practicado, ha llevado a la práctica este material con sus alumnos de cuarto? No, maestra, me sucedió en sexto. Ah, Eh, Mis hijas cuando estaban en la primaria, ahorita una ya terminó, pues yo sabía que manejaban las regletas, pero en la escuela donde estuvieron tenían justo un laboratorio de matemáticas y tengo amistad con su maestra, que ahora no la pude localizar porque yo quería que me volviera a dar la clase y un día le dije, oye, José, dame la clase, esto me gusta, cómo juegan mis hijas con las regletas. Y justo en esa época, en la clase de sexto área 2, yo les pedía a mis alumnos que sumaran 2 fracciones algebraicas. Y una de ellas me dijo, ¿cómo quiere que sume yo, eh, que haga estas sumas algebraicas y ni siquiera las aritméticas las puedo hacer, ¿no? En ese entonces yo estaba dando clase por la tarde en la prepa y les dije a mis hijas, para mañana necesito que me traigan las regletas y se las sacan de la escuela. Le dicen a la maestra que yo quiero jugar con ellas, pero no es cierto, se las llevé a mis alumnos. Entonces manejé, como ya su maestra ya me había enseñado a usarlas y yo veía cómo hacían ellas la tarea, me llevé las regletas a la prepa, me senté con ellos en una mesa y les dije, a ver, vean las regletas. Algo que les dije que les iba a comentar es que dejé primero que jugaran con las regletas y no tenían esta chica conciencia de lo que era un decímetro cúbico. O sea, me empezó a decir, entonces es por esto y esto, sí, es por esto. Y entonces así, 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 sí. Pensaron en la prepa que estaba yo jugando dominó con ellos, porque estábamos en círculo. Y les expliqué lo de las sumas, bueno, las operaciones con las fracciones. Y en ese momento su comentario fue, ahora sí entendí, ahora sí quiero una ya algebraica, ya sé qué es lo que voy a hacer. Y, y bueno, esa es una de las experiencias que he tenido, pero a veces sí cuando me dicen en cuarto los alumnos, es que no me queda claro, pues recurro a lo que hicieron el maestro Struck y el maestro César en el diplomado, ¿no? En decir, pues mira, es esto, hacer las divisiones y todo eso.
esa es la única experiencia que tengo. En cuarto sí es con segmentos, bueno, con líneas, ¿no? Sí, con segmentos, pero así de yo dar la clase es la primera vez que, bueno, que lo comento con todos los usos que puede haber. Y tengo entendido que hay más, pero créanme que me costó todas las vacaciones de diciembre estar buscando, 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 y no, o sea, no, no logré aterrizar como que todo lo que se puede hacer con ellas. Pero surgió a partir del bendito diplomado. Del diplomado. Sí, No, pues está muy interesante. Gina, ¿querías comentar algo? Ay, maestra Nora, la quiero felicitar y agradecer su presentación. gracias. Y tengo dos comentarios. Uno es sobre lo que mencionó del, del teorema de Pitágoras, que sí es muy Ujú, cierto, que pregunta uno, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? Y la respuesta muchas veces es a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. sí, Pero falta como que las hipótesis, ¿no? Porque no ajá, se cumple, bueno, hay que saber quién es A, B y C, ¿no? sí, Y no se cumple en cualquier triángulo, ¿no? Necesita ser un triángulo rectángulo. Bueno, entonces ese comentario, pues sí, muchas veces hay que, se dejan por ahí las hipótesis y pues sí hacen falta. La otra, le quiero hacer una pregunta. Estas operaciones, ahorita que vi cómo maneja las regletas, hay unas que se ven como más fáciles que otras, bueno, para mí, como que así de rápido hacerlas. Para los alumnos, ¿qué sería lo más difícil? ¿Cuál es el manejo, lo que se les dificulta más manejar con estas regletas? pues Gracias. sí, sí, doctora, creo que nada, o sea, le voy a hablar de mi experiencia como mamá, nada, porque en la escuela tienen acceso a las regletas todo el tiempo. Tengo entendido que las guardaban en la parte de abajo de su silla y me han comentado que las muy cínicas me dijeron, ay mamá, en la clase de formación humana nos poníamos a jugar como si fueran legos. Entonces están muy, muy familiarizados cuando trabajan con las regletas desde, pues desde pequeños. Entonces tengo entendido que no, no se dificulta nada. En lo que yo encontré, parece ser que los cuadrados amarillos los hacen de foamy. Yo insisto, pues yo encontré eso y dije, ay, esto yo lo voy a utilizar, pero tengo entendido que no, no hay ninguna dificultad en eso. Ok, muchas gracias, maestra Nora. Sí, de nada. Gracias. Paco, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, primero que es que esas regletas las usan mucho en las escuelas Montessori y yo las conocía como regletas Montessori. Ajá, Este, pero también en otras escuelas las usan, en particular en la escuela donde estuvo mi hija, las usaban también y creo que fue maravilloso. Aprendió muy bien todo lo que tiene que ver con sumar, bueno, con sumar, sobre todo sumar y restar fracciones, ¿no? Hacían eso de los trenecitos que dice usted, ellos le llamaban tapetes, entonces hacían el tapete del 9, el tapete del 18, y eran así como todas las regletas juntas que podían dar el número, ¿no? Y entonces ya se sabían sus tapetes y con eso sabían qué números dividen a cuáles, ¿no? Y hasta los tenían en un cuaderno ya dibujados. Pero tenemos otra experiencia muy, muy vieja, un grupo de profesores de la facultad, tratamos de dar un diplomado para profesores de secundaria hace como 20 años y que nos sí, salió muy bonito, por cierto. Y usábamos mucho eso. No sé, como pues, eran profesores de las escuelas, pues más, de los lugares más pobres de la ciudad, no tenían para las regletas, porque bueno, las venden en las escuelas Montessori y son carísimas. Pero las hicimos con FOMI, como usted dice. Entonces, cada profesor compró FOMI de los 10 colores y se hizo sus regletitas de los 10 colores. Y funcionaron muy bien, ¿no? Eran pues, como reglas un poco más gruesas,
y no, o sea, no eran un prisma cuadrado, nomás eran pedazos de foamy largos, y funcionó muy bien con los profes de secundaria, ¿no? Eso que dice usted de que de repente gritaba un profe, por fin entendí, sucedió muchas veces, ¿no? Usando las regletas. Y yo creo que, bueno, no creo, sé que muchos alumnos que llegan a la prepa, incluso llegan a la facultad sin saberlo, no suman quebrados, no suman fracciones, no saben cómo usar las fracciones. Como ya lo hacen todo con su calculadora, las Ujú. calculadoras no tienen fracciones, entonces, pues, 3 entre 2 no es 3 medios, sino punto 6666666, ¿no? Ujú. O sea, no tienen idea del uso de las fracciones y creo que como material para que repasen y se pongan al corriente y sepan lo que tienen que saber en la prepa, puede ser muy bueno usar las regletitas y sale muy barato si las hacen de foamy o de cartón o de cualquier cosa más o menos rígida. No se tienen que comprar las regletitas esas de madera, que como les digo, ya pintadas y en su cajita salen carísimas, pero con foamy con 10 pesos hace sus regletas, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, le quiero comentar que entre lo que me puse a buscar, como no tienen idea, encontré que en GeoGebra pueden, en referencias que doy, encontré en GeoGebra que pueden trabajar con las regletas. Lo que no me gustó es que las regletas las manejaron, bueno, al fin y al cabo, nosotros vemos las fracciones de manera horizontal en la parte superior numerador y en la inferior el denominador. No las pude yo rotar, pero en GeoGebra están las regletas y bueno, aquí ya sería tarea para el maestro Gabriel, que creo que sí lo vi. Sí. Nos acaba de dar un taller de GeoGebra, pues sería hacer las regletas, pero de manera horizontal. Y otro comentario que le quiero hacer es que mis hijas no estuvieron en Montessori, sino era una escuela normal, se puede decir, ¿no? Pero sí se preocuparon mucho. Esta maestra que les digo, en un principio era maestra de sexto, pero se dieron cuenta que tiene mucha facilidad y resulta que la quitaron de dar clases de español. Y digo de español porque estuvieron en escuela bilingüe, mis hijas, y entonces ella se encargaba de la parte de español. La quitaron de profesora de español y la mandaron al laboratorio de matemáticas. Hicieron un laboratorio de matemáticas. Entonces, desde, le llaman especial, al año anterior a primaria, la pusieron en los talleres. Y primero es, pues, a ver qué puedes hacer con las regletas. Y pues hacían dibujos, o sea, como que tocarlas y manipularlas era lo primero, ¿no? Para que no tuvieran pues miedo a manipular eso. Y después poco a poco ya fueron pues subiendo el nivel de, por decirlo de alguna manera, de dificultad con lo que estuvieron trabajando. Gracias por su comentario, maestro. Sí, gracias. Sí, mis hijos también, ellos no estuvieron en Montessori, también le llamaban Bancubi. O sea, Ah, tiene ya. varios nombres Bancubi, pero ellos desde el kinder lo manejaban y creo que ahí queda muy bien el concepto, por ejemplo, de multiplicación como una suma abreviada, que luego por usar las tablas se nos olvida que es una multiplicación, ¿no? Y ahí es recordarlo. Ajá, sí. Está muy, muy interesante. Sí, y bueno, y tengo la dicha de que, bueno, la desdicha y la dicha. La desdicha de que ninguna de las dos fue a ciencias,
pero la parte numérica no les Sí, asusta. exacto. Bueno, una de ellas yo dije, va a estudiar física, seguro que va para física, pero no. Me dijo, no, mamá, yo no, eso no. Y la otra acaba de terminar arquitectura. Le decían, es que tú vas a estudiar o matemáticas o actuaría o ingeniería, y decían no. Pero lo que me han comentado es que como desde chicas no las llevábamos el maestro Moisés o una servidora a los cursos, pues ellas crecieron siempre o sea que en tu vida hay matemáticas y crecen normal, ¿no? Pero yo creo que sí, o sea, normal en no tener miedo a las matemáticas, sino que lo veían como algo que tenían que hacer. Insisto, la parte de matemáticas no les preocupa, es No, para ellas el pan de todos los días. no Sí, les causa maestra. problemas. Sí, no, de ninguna manera. Sí, igual mis hijos. Profesor Manuel, ¿tiene algún comentario? Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias. Primero quiero decir que yo no conocía este instrumento, me ha parecido muy, muy llamativo. Yo creo que puede ser muy valioso tratar de utilizarlo con chicos de iniciación. Yo doy iniciación y con frecuencia tenemos problemas precisamente porque los alumnos no comprenden ciertos conceptos o algoritmos. Adicionalmente, me llamó la parte de álgebra. Por lo que estoy observando, la esencia de este instrumento es el área misma. Como estos aparatos no se pueden comprimir, no se pueden elongar, lo que estamos haciendo es manipulaciones con la misma área, la estamos expresando de diferentes maneras. Entonces me surgió también otra inquietud, porque a veces los chicos piensan que las fórmulas, que así les llamamos, yo a veces prefiero decirle ecuaciones, las fórmulas para calcular áreas, por ejemplo, parece que salieron del sombrero de un mago. No sabemos por qué perímetro por apotema sobre 2 da el área de un polígono regular. No sabemos si hay una figura que no es regular y la triangulamos, de todos modos obtenemos el área. Yo creo que si esto lo extrapolamos, como estaba diciendo el maestro Struck, si lo llevamos a figuras de FOMI y podemos triangular, podemos mostrarle al alumno que eso no sale del sombrero de un mago. Es una conservación de área, efectivamente, porque estamos triangulando el hexágono, por ejemplo, estamos triangulando el pentágono y podemos mostrar tal cosa. Mi inquietud es en ese sentido. ¿Cómo ve, maestra Nora? ¿Qué le parece? ¿Estoy divagando mucho o se podría aplicar? No, pues yo creo que sí se puede aplicar y quedaría como tarea para cada uno de nosotros, ¿no? Llevar esa inquietud pues que cada uno de nosotros pudiera tener y hacerlo para que los alumnos entiendan. Justo este año una alumna me dijo, las matemáticas son divertidas, pero hasta que las entiendes. Entonces yo creo que un quehacer o una tarea que nosotros tenemos es que entiendan, ¿no? Y yo creo que por eso es el rechazo que hay hacia matemáticas, porque no entienden. Yo creo que sí se puede, maestro. Así es. Y un último comentario, le agradezco mucho su respuesta. Hay un último comentario. Hay un juguete que se llama Tangram, que consiste Ajá. precisamente en, por conservación de área, construir diferentes figuras y nada más vemos la silueta, pero el área es la misma para cada una de ellas y está sumamente interesante. Le agradezco mucho. Sí, también el material didáctico de mis hijas todos los años era el Tangram. Y además tengo entendido que ellas no solamente, o no sé si era negocio de la escuela, no necesariamente las figuras eran las mismas, sino a medida que iban ellas avanzando en la primaria, el Tangram estaba dividido pues en otras formas que no son las convencionales, ¿no? La normal, pues, pero sí, eso sí es muy cierto. Un buen rato ahí arriba. Muchas gracias, maestra. Gracias. Sí, Sí. el Tangram también es buen material. Yo también lo apliqué en secundaria y era que vieran que se mantenían las áreas, pero los perímetros no. Y eso les llamaba mucho la atención a los alumnos, y lo veían ahí claramente, ¿no? Sí.
Pati, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, pues solamente felicitar a Nora. Muchas gracias por tu participación. Es muy interesante. Y decirte, bueno, compartirte que yo sí utilicé este material hace muchos años en mis grupos de cuarto para ver el tema de productos notables y factorización. Así como dice el maestro Struck, hice mis regletas con FOMI, compré de ese FOMI grueso para que pudiera manejarlas. Y para los alumnos fue, pues, era como un juego, ¿no? El empezar a trabajar con ese material. Pues la verdad después lo dejé porque los grupos que son tan numerosos y el tiempo que se requiere, pues ya no me dio. Pero creo que para un taller, pues está bien bonito. Muchas Sí, felicidades. Gracias. gracias. Paco, ¿tienes levantada tu mano? ¿Querías Ay, comentar algo no, más? se me olvidó bajarla, perdón. Se quedó ahí. Hay otro material que se han desarrollado también en la Facultad de Ciencias, que es el trabajar con los números mayas. No sé si lo conozcan. Y No. ese es muy bonito porque es también con frijolitos, y eso es muy barato también, muy económico, con frijolitos y con palitos de paleta. Y hacen sumas y restas utilizando números mayas. Ese también es muy, muy bonito. Oye, perdón que te interrumpa, Clarita, y aprovechando que están ustedes, hace pues casi 4 años nos dieron un taller de Go en la Prepa 4, Mm, un chico de la Facultad de Ciencias, y nos prometió algunos talleres para los planteles, pero pues ya no se hicieron y yo creo que estaría interesante también retomarlos. No sé si tengan contacto con él o lo conozcan. Este, No sé quién es. ¿No? Bueno, no lo recuerdo, voy a buscar su dato. El dato. Sí, ahí avísame y vemos la opción. Y gracias, perdón por interrumpir. Profesor Moisés, Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, nada más comentar que desde mi punto de vista, el interés que yo encuentro en este material es que todo el tiempo me hizo recordar mucho de lo que estuvimos trabajando en el curso del diplomado con el maestro Struck. Yo recuerdo que en todos los teoremas que venían demostrados por Euclides en los elementos, siempre el enfoque era justificar por qué había un cierto resultado desde el punto de vista del área. Entonces ahorita, por ejemplo, que vemos que con las regletas se puede construir cierta equivalencia de áreas, que también ya han comentado varios maestros, pues precisamente se va a dar esa igualdad de áreas, aunque se acomoden de manera distinta, pero siempre porque estamos buscando que haya cierta expresión de áreas, no tanto como que normalmente nos ponen, por ejemplo, los libros de geometría analítica, que lo que queremos encontrar es la distancia entre dos puntos y aplicamos sin que nos digan el teorema de Pitágoras. O sea, el espíritu de ese teorema, yo lo aprendí hasta que nos lo impartió desde ese enfoque el maestro Struck, no es calcular una distancia, el espíritu es que estamos comparando áreas. Y creo que este material es como que muy viable para que los muchachos, desde los niños, desde el principio de sus primeros acercamientos con las matemáticas, pues lo vean como muy natural, porque estamos pensando en áreas y no necesariamente en distancias. O sea, ese material me gustó mucho, yo vi cómo lo estuvo preparando y siempre estuve pensando en esos teoremas que estuvimos estudiando de los elementos con el maestro Struck. Muchas gracias, eso era lo que quería comentar. Ahora sí la Yo lo levanté. que, Pero, vaya, Cecilia. a ver, Gina. yo lo que quería comentar es que ahorita que vi lo de las regletas, estaba pensando precisamente en que sería buen momento para invitar a Elena de Oteiza y a Exacto. Emma. Justo ahí Ellas, está diciendo Gabriel. esta Ajá. parte, tienen todo el material para hacer esta parte de cómo se hace con los números mayas. No mayas. Y de hecho, a lo mejor ustedes en alguna ocasión la vieron, porque ella también estuvo dando estos talleres durante los días de PIC que organizábamos en el SUMEM. Entonces, creo que sería bueno, luego sigue Leo y a lo mejor, pues si ella se anima, Estaría bien. Fue el momento para que ellas vinieran con nosotros. Sí, es buena idea. Sí, ellas también estuvieron yendo a varias escuelas a dar este taller y dieron unos cursos en Universum. Yo ahí fue donde los conocí, muy, muy interesante. Sí, es buena idea. Paco. Sí, bueno,
creo que es mejor idea de lo que yo iba a decir, invitar a Elena y Emma, que son especialistas en esto de las matemáticas mayas. Bueno, lo han estudiado mucho, pero alguna vez, hasta en ese mismo diplomado que les platico hace como 20 años, Julieta, no sé si algunos la recuerdan, Julieta Verdugo y yo nos pusimos a analizar cómo sacaban la raíz cuadrada los mayas, así como dice Clara con frijolitos. Y bueno, fue difícil traducirlo a base 10 porque todo estaba en base 12. Digo, perdón, en base 20. Pero nos salió un algoritmo muy bonito a partir del algoritmo de los mayas, con corcholatas de colores. Bueno, que pueden ser también frijolitos de colores. Y bueno, no sé si, bueno, se me hace muy difícil presentarlo aquí porque necesitaría una camarita que no tengo y una mesa donde poner las corcholatas, pero voy a tratar de hacerlo. Y otra cosa que creo que es un material súper útil, que también es un material como muy de ese tipo, es el geoplano. No sé si alguna vez lo han utilizado. Pues no lo había pensado, pero me apunto para preparar un taller de geoplano. Digo, me voy a tardar porque pues, como no puedo usar un geoplano, aquí lo tengo que hacer en GeoGebra. Tengo que hacerme un geoplano de GeoGebra, pero hay cosas muy bonitas que se pueden platicar con un geoplano. Entonces, denme un mesecito y les preparo una conferencia sobre cómo se usa el geoplano. Basta. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Pues ya tienen tarea, Gabriel tiene la tarea del GeoGebra, Paco tiene la tarea del geoplano, tenemos mucha tarea. Bueno, y ok. nada más que va a ser un último comentario. Voy a decir parte de mi última tarea con el maestro César. Este, Hace muchos años, por sugerencia de una alumna, me dijo que su papá le había regalado un libro es una novela que se llama El tío Petros y la conjetura de Goldbach. Es muy bonito. Entonces, sí, entonces yo lo confieso abiertamente, ya se lo escribí en mi última tarea al maestro César. Yo no entendía lo de las judías, o sea, decía yo, ¿qué con las judías? ¿Qué son las judías? Finalmente las judías eran frijoles, pero yo no entendía el por qué ordenaba las judías en el piso. Y cuando hizo él en una de las presentaciones su arreglo con puntitos, caí ahí en la cuenta de que el tío Petros hacía sus arreglos en el piso con las judías. Entonces, pues fue algo muy bonito, ¿no? Después de no sé cuántos años, entender esos arreglos que yo no aterrizaba, pero fue hasta hace como un mes que el maestro César pintó sus frijolitos y dije, ya entendí qué es lo que dice la novela. Entonces, pues creo que sí, hacer visuales de alguna manera o tangibles las matemáticas, creo que sí ayudaría mucho a nuestros alumnos. Okay. Hablando de eso de las piedritas, digo de los frijolitos y las judías, los griegos en la época de Pitágoras no usaban frijolitos, usaban piedritas. Y piedrita, bueno, la palabra cálculo viene de la palabra griega para piedrita. Todavía se usa para cálculos renales, cálculos biliares. ¿Sí? Entonces, el cálculo viene de piedrita, de usar las piedritas con arreglos para ahí comenzó a encontrarse sucesiones y relaciones numéricas interesantes, jugando con piedritas. Sí, gracias, maestro. De verdad que han dejado huella con ese diplomado. Gracias. Ay, gracias, maestra. Hagan de propaganda porque ya viene el segundo En el y segundo. para agosto se repite el primero. Yo Y ya me bueno, y el apunté. tercero. En agosto vamos a dar primero y tercero. Y luego el siguiente semestre, segundo y cuarto, ¿no?
esperamos seguirnos así. Sí, muchas gracias a los organizadores de ese diplomado. De verdad que está genial. Gracias. Gracias, Rosana. Pues muchas gracias por la presentación, muy, muy interesante. No sé si tengan algún otro comentario. Pati, ¿querías comentar algo? No, pues recordarles que las inscripciones están abiertas para el segundo diplomado, Sí, segundo diplomado. que hay cupo limitado, entonces. Apúrenle. Muy bien. Pues Hay muchas cupo limitado y hay muchas personas que han preguntado. Sí, Entonces, hay mucho apúrense. interés. Hay mucho interés. Bueno, Sí. pero lo vamos a estar dando, espero, sistemáticamente muchos meses. Mientras nos dé el tiempo. Bueno, y Gracias. si no, ya le También están seguiremos. abiertas, perdón. También están abiertas las inscripciones para las participaciones en el seminario, si alguien se quiere anotar para exponer algún tema, con gusto. Sí, gracias, Pati. Y pues tenemos nuestra próxima reunión el 24 de febrero, que ya tenemos como expositor a Leo. El profesor Leo no vino hoy, pero él nos va a dar una plática. Y por ahí creo que Silvia se quería apuntar contigo, Pati. Bueno, ahí después nos ponemos de acuerdo a ver quién sigue. No se pierdan a Leo, ¿eh? Leo es buenísimo expositor y va a dar un tema muy, muy interesante. Eso es para el No se lo 24 de febrero. Okay. Perfecto, pues muchas gracias Es de a todos. nuestros jóvenes con estrellita en la Facultad de Ciencias. Estrellita. Es muy bueno. Perfecto. Gracias, Paco. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el 24 de febrero. Y Muchas inscríbanse. gracias a todos. Dejo de grabar.